Vamos aquí a través de Globo 97.9. Seguimos platicando con nuestra psicóloga clínica y tanatóloga Marta Morán. Estamos hablando el duelo y cómo superar la pérdida. Así es, afrontarlas. Y bueno, pues comencemos definiendo, ¿no? El duelo, que no hay mucha definición, pero ya sabemos, ¿no? Fíjate que el duelo, las características que tienes, es un proceso, hay que comprenderlo, es un proceso y va evolucionando, Memo, a través del tiempo y del espacio en el que estamos. Es algo normal, o sea, la gente le tiene miedo al duelo, le tiene miedo al dolor, pero es algo normal, o sea, los que estamos vivos, sí o sí, algo nos va a doler en la vida, algo. Los que también tenemos vida, en algún momento vamos a tener y ganancias, hemos tenido pérdidas significativas. Todo el mundo va a ser en su momento y en cualquier etapa de su vida, pues va a estar expuesto justamente a vivir esto, ¿no? Fíjate que el duelo es dinámico, depende también del reconocimiento de los demás, es algo muy íntimo porque cada persona lo lleva de una forma diferente y hay que aprender a comprender esto. También es una situación social porque conlleva rituales culturales como ayer lo vimos, ¿no? Esa es parte del duelo, la celebración del Día de Muertos en México, lo que es un sepelio, lo que son las misas, las velas, lo Sí, que cada todo quien el... pone, ¿no? Ajá. Eso es algo que conlleva rituales a nivel cultural y son súper importantes, no para el difunto, para el que está vivo, porque es un significado el que le damos a través de este ritual. El duelo también es activo. Fíjate que la persona va a tomar sus propias decisiones y les va a dar un significado diferente. Cada quien comprender y respetar que va a vivir su duelo como puede y le alcanza y sobre todo el significado que le da a lo que hace o no, porque la función del duelo en nuestra vida, Memo, es justamente procesar, gestionar el impacto de la pérdida que tuvimos y adaptarnos a la vida, a esta nueva situación, ya sin esto que estamos llorando o sin la persona que falleció. Entonces es tan importante aprender a respetar el duelo, a comprenderlo, a comprender que es un proceso que por muy duro que sea, y todos vamos a pasar por ahí en algún momento, pues es algo natural que nos va a ayudar a entender que en el caso de la muerte, vamos a ayudar a entender que la persona que murió, obviamente darle el significado que tiene, hacerlo parte de nuestra vida, pero diferente. ¿Sabes? Es aprender a vivir ahora sin la presencia física, porque la otra, o sea, su presencia espiritual, emocional siempre va a estar con nosotros. Es a entender cómo la función que cumplía en nuestra vida y cómo seguir adelante sin su presencia física. Hay que hacer la aclaración, ¿no? Y esto es algo complicado, pero no es imposible. El mundo ha evolucionado justamente por esto. Así que entenderlo sí nos va a llevar un tiempo comprender que tenemos que transitar. El duelo no es estático, no te vas a quedar de molde atorado en el dolor. Que hay gente que sí. Que cree que sí, y ese es el dolor ese es el duelo patológico. Vamos a hablar de las Porque yo conozco diferencias. gente que no supera las Tiene pérdidas. 30 años, ¿no? Que ya Ajá. murió la persona y está atorada en el... Bueno, eso se llaman duelos patológicos y ahí es donde entramos los psicólogos tanatólogos. Porque el duelo normal, esa es otra, está tan mal entendido que hay gente que como no sabe gestionar su propio dolor, no quiere que a ti te duela. Entonces, como no sabe qué hacer con el suyo, menos con el tuyo. Entonces, si te ve llorando, ¿qué es lo primero que te dice la gente? Mal dicho, por cierto. Ay, No, no aliviánate. llores, No ¿cómo fregados no llores. llores? Pues si me está doliendo, güey, ¿cómo no voy a llorar? ¿Sabes? Ahora, si ya tienes 20 años llorando por lo mismo, ahí ya estamos hablando de Ahí otra sí cosa, ya. ¿se Ahí sí, entiende? ajá. Ahí sí no es un duelo sano. Hay que entender las etapas, te las decía al inicio, ¿no? Esas fases no son lineales, no es que primero me voy a poner en negación, luego voy a estar enojado con Dios, con la vida y con el que se murió y con el que tengo por un lado, luego voy a estar en el hubiera y luego me voy a poner muy triste y luego voy a aceptar. Claro que no son así. Ojalá fueran tan fácil como receta de un pastel, ¿no? Claro. Las fases del duelo no son lineales, vamos y venimos, nos atoramos en una más tiempo que en la otra. Cuando creímos que ya brincamos la fase 2, ya vamos en la cuarta y ahí vamos sentimos que damos un retroceso y otra vez en el hubiera. No son lineales, pero las tenemos que cruzar, es dinámico, vamos caminando mientras no nos paremos en ninguna. Cada vez se va sintiendo menos el dolor. Es transitar por cada una de esas etapas porque nos van ayudando a encajar en una nueva situación, en una nueva vida y vamos como restableciendo nuestra vida sin la persona que murió en el caso de los fallecimientos. Es aprender a reestructurar. Es como cuando llega un huracán, como lo que pasó en Acapulco. ¿Ok? Derrumbó todo lo que había y ¿qué va a hacer Acapulco? ¿Se va a morir? Pues no. Junto con todo lo que se fue. Obviamente no,
se va a reestructurar. Y lo mismo pasa en nuestra vida, ese huracán emocional, el que nos derrumba la vida como la conocíamos, es empezar a reestructurarnos, a reconstruir y darle un resignificado a la vida como la creíamos o la entendíamos, ¿no? El duelo normal, Memo, es un proceso y es un mecanismo de adaptación ante la pérdida, y las características son estas conductas que todos hemos vivido, ¿no? Es malestar físico, nos duele el cuerpo y es real, el dolor se siente, aunque no nos hayamos golpeado, el cuerpo duele. Entonces, decirle a una persona que está llorando que no llore, se siente muy parecido como una mentada de progenitora. Porque, ¿Por qué? porque no se entiende, es decir, no me estás respetando ni mi dolor. Como tú no lo entiendes, como yo lo estoy sintiendo, no me lo respetas. Ahora, ¿qué le puede decirle a alguien? ¿Cuál es la manera A correcta? veces ni Por siquiera ejemplo, necesitamos decir algo, estar. sí, pero nos sentimos mal no decir nada. Pero eso es asunto tuyo, gestiónalo. Es a huevo que tengas que hablar. Cuando la otra persona no quiere ni escuchar. O sea, es el respeto al dolor del otro. Claro. Es, no te puede doler como a mí me duele. Sí, pero por ejemplo, yo tengo una pérdida. ¿Cuál es la manera correcta de que alguien me ayude o trate de que yo me sienta bien? Respetando que la otra persona está haciendo lo mejor que puede y está recuperándose de eso y no metiéndole el dedo al dolor del otro para embarrarte de él. Es mucho más sano preguntar qué puedo hacer por ti, qué necesitas que haga en este momento por ti, cómo te puedo ayudar. Porque las palabras no alcanzan a veces, Memo, pero la presencia física, pedir hasta permiso para abrazar a la persona, porque hay quien anda queriendo dar abrazos y la otra persona no quiere ni que la toques. Es cómo me acerco a ti, cómo te puedo hacer más ligero este momento. ¿Qué puedo hacer este día, nada más hoy por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? También es mucho más genuino y mucho más sano preguntar qué necesita el otro, andar como médico de la vida, a decirle al otro cómo tiene que vivir su duelo, ¿no? Las personas en duelo sano viven la conducta esta que te decía de duelo, de dolor corporal, ¿no? Hay también esta preocupación que se vive por el que ya no está, de qué van a pensar de él los que se quedan, ¿no? Sobre todo las muertes violentas, ¿no? Cuidar la imagen del fallecido. Vamos a atorarnos mucho aquí en ese punto y la culpa, yo creo que lo vamos a hacer, si quieres, después del corte, porque se vive con mucha culpa, fíjate, con la persona que sobrevive, que está en duelo, vive con tanta culpa relacionada a la muerte del ser querido, a veces a las circunstancias, a lo que no pudo prevenirse, a lo que no se sabía. Es que yo tuve. Se asumen culpas que no van. Aquí la culpa la vamos a desmenuzar después del corte. Y también, fíjate que muchas personas llegan inclusive, Memo, a desarrollar algunos rasgos como de la persona que falleció, a querer hacer lo que el otro hacía, a querer hablar como el otro hablaba, a querer casi vestirse como el otro se vestía, a ir a lugares. Es como tratar de mimetizarse por una etapa con el otro, ¿no? Y eso también es parte del mismo proceso de duelo. La duración del duelo pues no es igual en todos. En promedio son 2 años, 3, y vamos mejorando. Y vamos subiendo y bajando, es como una montaña rusa, ¿no? El primer año es el más difícil, porque el primer año es la primera Navidad sin la persona, el primer aniversario, el primer cumpleaños, el primer día de la madre, del niño, del abuelo, del alguien sin la persona. Claro. Y es dar la vuelta, ¿no? Así que si gustas, no sé cómo andamos de tiempo. Vamos si a una después del pausa corte, y ahorita regresamos. Vamos Estás escuchando en Globo. Vale. Viernes de psicología. Me encanta lo que estamos hablando esta tarde con Marta Morán, nuestra psicóloga, terapeuta y tanatóloga. Estamos hablando de las pérdidas. De los duelos y cómo afrontar las pérdidas. Y cómo afrontar esas pérdidas que a veces nos cuesta tanto trabajo, y menos si hay gente que nos dice cada comentario. Me llamó mucho la atención lo que comentabas en el bloque pasado, Marta, de pues qué decir cuando hay una pérdida, por ejemplo, en un funeral. Llega uno para pues estar presente, de apoyarnos a la gente, pero a veces utilizamos palabras de aliento que no son necesarias. De hecho, hay ahorita en algo que es como chusco, cuántas anécdotas existen, Memo, de que alguien se trabó, no supo qué decir y casi feliz días de estos, ¿no? O sea, hay gente que suena a chiste, pero realmente son anécdotas, de que es tal el nervio, tal la incapacidad, la poca asertividad, el poco tacto, de que tienes a huevo que decir algo, mejor no digas nada, abraza. Abraces todo lo que puedes hacer en ese momento. Abraza. Cuando y no guarda sepas silencio. qué decir, cuando no sepas qué decir, no es de a huevo que tengas que abrir la boca para regarla como en el chiste, ¿no? De feliz días de estos o muchos días de estos, ¿no? Cuando se le acaba de morir el ser querido, es cállate y abraza a la persona. Eso es suficiente, estoy contigo. O
O sea, lo lamento, Mucha lamento tanto. fuerza. No rebusquemos, a veces no es no es necesario y la persona está tan nublada a veces con el dolor que ni siquiera lo va, por muy bonito que sea el poema, casi que le vas a recitar, la persona está tan nublada que, ¿sabes? Poema. Sí, o sea, es que hay personas que quieren echarse un discurso ahí como un monólogo y dices, güey, no es tu protagonismo en este ¿Sabes dónde momento. lo veo en las redes Sí, sociales? Cuando claro. publican que, ay, será velado en tal la hora, Ay, tal lugar. ajá, ¿sabes? Pero poca gente le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? Amiga, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo acompañar en esto? O sea, Entonces, eso es lo más, es la mejor manera de decirle no a existe alguien, una mejor como tal, porque cada persona es pero diferente. es mejor que decirle, ay, ánimo, Exacto, ánimo, échale échale ganas. Ahí sí dan ganas de ganas. bloquear a la persona, ¿no? Dices, Sí. pícatela, ya sabes. O Ah, sea, sí da coraje. Sí, ¿cómo le echo ganas, no? O sea, ¿y qué es eso? Afrontar el duelo por la muerte de un ser querido es de los mayores retos a los que todos nos enfrentamos en la vida. Quienes ya lo vivimos lo entendemos en carne propia. claro. Pero a pesar de eso, en la mayoría de los casos, se resuelve de una manera sana. Obviamente vas dándole paso al tiempo, haciendo tu vida, continuando con tu vida, permitiéndote acompañarte, afrontar, ir a procesos terapéuticos cuando es necesario. No todos lo necesitan, pero hay muchas personas que sí. Pero muchas veces, Memo, justamente hay ocasiones en las que se llaman duelos patológicos, cuando ya nos complicamos la vida y no podemos cruzar, cuando ya nos quedamos atorados en ese remolino de dolor y empezamos a vivir duelos ya anormales, patológicos, el término correcto. Y ese tipo de duelos creo que los conocemos muy bien, porque nunca va a faltar alguien conocido, la abuela, la madre, el alguien que de repente se quedó en un dolor crónico. Es decir, oye, ¿por qué sigues llorando 30 años después como si hubiera muerto ayer? No es sano. ¿Sabes? Madres que perdieron hijos, por ejemplo, y no O pudieron hijos que avanzar. perdieron madres. Es que mira, el hijo que perdió, que falleció el padre o la madre, en el ciclo natural de la vida pareciera que eso es lo correcto. O sea, es decir, todos estamos como que preparados para enterrar a nuestros padres, ¿no? Y a nuestros abuelos. Pareciera que eso es lo normal, Ajá. hasta lo natural, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Y es como si, ¿y por qué no? Es decir, es que no es normal, no es sano, es que la vida no es así. ¿Sabes? O sea, cada quien tiene un ciclo y no sabemos si es a los 2 años, a los meses de nacido o a los 95 o a los 104 años, que pareciera que es lo más normal del mundo, ¿no? Pero no. Entonces, hay personas, Memo, que a la pérdida de un hijo, por ejemplo, o de la pareja, no la procesan. Entonces, tienes más hijos y sigues como muerto en vida, ¿no? La persona, la madre, de repente se queda atorada. Esos dolores crónicos en los que ya no vive por estar llorando el hijo que murió. Y los demás hijos que sí están vivos, ¿qué? Y el marido que está vivo, ¿qué? Y la vida que tenía, ¿qué? Entonces, esos dolores crónicos, cuando ya pasa 1 año, 2, 3, 4 y nada, y siguen atorados, ya se tiene que tratar en un proceso terapéutico. Los duelos que le llaman también duelos retrasados, porque se retrasa la reacción emocional, en lugar de haberla manifestado en el momento, fingen que no pasó nada. Oye, la famosa no me cae el 20. Ajá, entonces pareciera que el primer año, no, yo muy bien, me recuperé de la muerte de mi ser querido, toda la vida sigue, sí, cómo no. Y al año o a los meses truenan de una manera que dices, es que lo que no lloré aquí, ahora lo estoy llorando años después, o 1 año después, o meses después. ¿Tú qué aconsejas, Marta, cuando fallece un familiar? A veces hay personas que toman la actitud fría Claro. Y con el tiempo se van desahogando. Y de la peor manera, Pero porque es mejor es como llorar una, en el claro, momento o llorar es como después. una olla express. Hay personas que se bloquean, que el dolor es tan grande que se bloquean o se hacen cargo de cuestiones de gestionar la funeraria, los gastos, esto, salvo a los demás, ayudo. ¿Y tú dónde estás? Entonces, permitirte ir sacando, o sea, llorando y firmando papeles, ¿no? O sea, llorando y viviendo, llorando es decir, no es o una o la otra. Y hay personas que pareciera que no tienen tiempo para llorar o vivir su duelo porque están muy ocupados resolviendo. Y ahí es cuando se retrasa el duelo y luego truena de la peor manera. Y la verdad que también ahí terminan en procesos terapéuticos. Otros, pues ya cuando te incapacitas, es decir, tu vida ya no eres capaz de vivirla de una manera como natural y también es un duelo mal gestionado.
Es decir, ya no trabajo, ya no voy a hacer las cosas que me gustaban, ya no me permito divertirme, ya no voy al cine, ya no veo una comedia en la tele porque está prohibido, porque estoy en duelo. Son tipos de duelos mal gestionados, son los duelos patológicos. Y hay uno que también es común, Memo, que es este duelo que como si no tuvieras permiso de llorar. Fíjate que cuando la persona que queda como el doliente, vaya, la persona que está en duelo, Ajá. no se reconoce socialmente y no puede expresar públicamente su dolor. Ejemplos comunes, las mujeres que son amantes de hombres casados Ok. y no pueden llorar abiertamente, a poner una foto de él, a decir que ellas fueron parte de su vida, y es como guardarse el dolor, vivir doble dolor, Sí, ¿sabes? porque hay que ocultar. Hay que ocultar. Ujú. Las personas, por ejemplo, de la comunidad LGBT, igual, murió su pareja de toda la vida y socialmente o en su familia o en su grupo social no era abierta su preferencia sexual. Entonces es como si no tuvieran el permiso, ¿sabes?, de mostrar su duelo y de vivir y fingir como que no pasa nada, ¿no? Doble dolor. Y todos ese tipo de duelos hay que trabajarlos mucho en procesos terapéuticos porque se llaman duelos patológicos, se enferman. La persona queda realmente afectada doblemente, no nomás por la pérdida del que murió, sino por la manera en la que gestionó muy mal su duelo, ¿no? Entonces, las personas en duelo, Memo, tienen necesidades que hay que respetarlas, necesitan ser escuchadas, necesitan escuchar y creer su historia de cómo está entendiendo la pérdida, no anularles. Ok. ¿Sabes? Necesitan ser validadas en la forma en la que están afrontando su duelo como pueden. Es decir, es lo peor que puede pasar que a alguien le digas cómo vivir el duelo. Es que como a mí ya se me murió mi papá, entonces te voy a decir cómo, ahora que se te murió el tuyo, te voy a decir cómo lo tienes que vivir. Cállate, por el amor de Dios. Cállate. Y observa qué necesita la otra persona. Necesitan también estar en una relación de apoyo, en una red de apoyo, pero desde la parte recíproca, donde se entienda, no anular lo que vive, lo que siente y lo que cree, ¿sabes? Hay que permitir también, hay que aprender mucho de eso, porque los que somos adultos nos vamos a enfrentar cada vez con mayor frecuencia a acompañar o que nos acompañen justamente en este proceso. En ese tipo de Entonces, cosas, no toda así la es. gente lee o pregunta o investiga, oye, ¿cómo le puedo hacer para acompañar? Porque pues están muriendo los papás de mis amigos, ¿sabes? O las parejas de mis compañeros, o las amigas, o sea, pregúntale a la gente que tiene 70 años, 80 años, antes iban al cafecito cada fin de semana y ahora pregúntame dónde se toman los cafés ahora, ¿no? O sea, cada vez llega una etapa en la vida normal en la que cada vez se van más rápido, lo pareciera, la gente que conocemos. Y a veces no estamos preparados para ello. No sabemos qué decir, no se escuchan las carcajadas afuera de los velorios. Sí, Parece que hay pachanga afuera. sí, sí, O sí, sea, sí. y el otro llorando, desgarrándosele el alma ya, ¿no? No es que esté mal que de repente no puedas recordar al difunto en una parte chusca que también se vivió y eso es una manera de honrar su vida, pero hay veces que hay gente que cree que los velorios son cuestiones sociales o hacer negocio o contar chistes, ¿no? Y el otro desgarrándose el alma ahí junto al cajón. Entonces hay tan poca a veces conciencia de cómo se vive y cómo se acompaña a la persona que está en duelo, que pues obviamente no tenemos esta capacidad a veces ya desarrollada para afrontarlo, ¿no? También una última necesidad que tienen, digo, hay muchas, es necesitan poder expresar su amor y su vulnerabilidad, fíjate, entre otras personas y no que los estén callando. Ay, ya no llores, ya has llorado mucho, ya, a lo que sigue, ya vives. Es Sí, el de urgencia, tener el. Ajá. ¿sabes? O sea, de no respetarlo. El duelo es un proceso muy serio y que puede ocasionar muchas complicaciones y muchos problemas cuando no lo tratamos debidamente, cuando no nos damos el permiso de sentir, de vivir, o no le damos el permiso al otro, ¿no? A nuestro compañero de vida, a nuestra amiga, a nuestro alguien, ¿no? ¿Qué mérito tiene ser feliz, Memo, cuando lo tenemos todo y estamos contentos y nadie se nos murió? Aquí el logro es, el mérito en la vida es ser feliz a pesar de lo que ya no tenemos, ¿ok? No nada más en lo fácil, es cómo logro volver a ser feliz a pesar de que ya no está la persona que yo quería. Y Ok, pues después del corte, si te parece, pues hablamos sobre esto. hecho. Vamos ¿Sale? a una pausa, ya regresamos. Con 27 minutos.
Si supieran todo lo que platicamos fuera del aire, pero Tendremos que hacer un programa de eso mejor. ¿verdad? Bueno, seguimos hablando del duelo y cómo afrontar las pérdidas significativas en nuestra vida. Y ahorita vamos a arrancar hablando de la culpa que te decía hace rato en el Ujú. corte anterior, que es necesario que la desmenucemos un poco o un mucho. Porque fíjate que en cuestión de tanatología, más que superar nosotros, porque fíjate, superar es como dejar atrás. Yo ya Ajá. superé eso, ¿no? Pero cuando se trata de la muerte de un ser querido, pues no la vamos a dejar atrás nunca realmente. En todo caso, es afrontar, en todo caso es aceptar la ausencia. Y vamos a extrañar siempre a esta persona, pero pues de qué vamos a llenar el hueco que esa persona deja en nuestra vida, ¿no? Y cómo llenamos, cómo sentimos que se llena ese vacío que deja la ausencia del otro. Entonces, una de las cosas más comunes que vivimos es que empezamos a llenar ese hueco con mucha culpa, Memo. Ajá. De repente nos sentimos perdidos, es real cuando un ser querido muere, y justamente afrontar el duelo es aprender a recuperarnos y a volver a encontrarnos con la vida, a reencontrarnos, a resignificar la vida, pero hay que trabajar mucho en la culpa. Hay un término que se llama la culpa del sobreviviente, y es tan común. La culpa del sobreviviente. Así es, así se le llama en tanatología. ¿Qué Fíjate que es una alteración emocional Ajá. que se da en personas que se sienten culpables por estar vivas cuando el otro murió. Eso es bien común. Por ejemplo, en pareja. Pareja, ¿por qué él y yo no? ¿Por qué mi hijo y no yo? Si los dos iban en el auto donde hubo un accidente, ¿por qué se murió él y yo no? O sea, es como sentir culpa por estar vivo y la otra persona falleció. Y es que yo debía haber muerto. Exactamente. Es que me tocaba a mí, no a él, ¿no? Por eso se le llama la culpa del sobreviviente. Y para las personas que lo viven es bien complicado desatorarse solos. Por eso ahí entramos los psicólogos tanatólogos, justamente porque es como, pareciera que creen que el hecho de estar vivas o vivos, esas personas, es como si no se debería de ser, como que no es normal. ¿Sabes? Así como que es casi un lujo que no merecen, ¿no? Es como un privilegio que no les corresponde, como un error de la vida. Y no, para nada es un error, por eso se le llama la culpa del sobreviviente, porque no se permiten seguir con la vida como corresponde. Y se tiene que trabajar mucho en terapia, en procesos tanatológicos. Hay una frase que a veces nos escuchamos tan soberbios cuando la decimos, y es una culpa, es que si yo hubiera estado, si yo hubiera ido, si me hubiera hecho caso, si yo lo hubiera evitado, como si fuéramos Dios, ¿no? Y esta parte también hay que trabajar mucho con ese hubiera, que es una de las fases del duelo, pero habla desde nuestra creencia, pues, realmente es absurdo creer que por nosotros hubiéramos evitado la muerte de la persona que queríamos, no se hubiera podido hacer. Aunque hubiéramos estado ahí, era parte de su propio destino. Sí, o sea, no hay elección, pues, no hay ¿no? ¿te vas tú o me voy yo? O sea, no. La culpa también se siente cuando vemos ya viejos, empezar a ver que muere la gente muy joven, los niños, los adolescentes, los de 20 años, y es como, qué caray, ¿cómo es posible que se estén muriendo los más jóvenes? Y yo que tengo 89, ¿sabes? Hay adultos mayores que sienten culpa por seguir vivos y ver morir a los jóvenes, Memo. Y a veces solos no pueden y se deprimen de tal manera, se castigan de tal forma, que es como de querer arreglar ahí el asunto, que como si tuviera algo chueco en la vida, ¿no? Es esta parte también en que cuando la persona que muere se siente culpa porque es atorarte de repente en qué pude haber hecho yo mejor por esa persona, no Claro. por él o por ella. ¿Qué me faltó? ¿Qué dejé de hacer? Se vive la culpa también por lo que debimos haber hecho y no hicimos. Es que yo creo que pude haberlo llevado al otro doctor, al otro hospital, o haber pedido una opinión número 15 después de 15 opiniones, 14 opiniones previas. Y no. Entonces, cuando te atoras en una de estas culpas, Memo, tardamos mucho más en procesar nuestro duelo y en salir adelante. Aquí yo recomiendo que las personas que se están escuchando en este momento y viven con estas culpas mal asumidas, hagan una frase, se repitan una frase que da mucha paz y dice, yo hice lo mejor que pude con los recursos que tenía en las circunstancias en las que estaba. Aprender a sanearte de esta culpa autoinfligida es necesario, porque la persona a veces vive culpas que no tiene, simplemente son casi imaginarias, asumidas. Es aprender a perdonarse. No sé si te has dado cuenta que la gente cuando normalmente te expresa que falleció su ser querido, nunca te dice, murió mi hijo, murió mi mamá, murió mi esposo. Ajá. Te dicen, se me murió. Se me murió. ¿Te has dado cuenta? Sí, cierto. Están cargando algo que no les corresponde, como si fuera su culpa. Se me murió, es como se me cayó esto. O
O sea, se me murió, o sea, como si fuera tu responsabilidad, como si fuera tu culpa que haya sucedido lo que pasó. Hasta en el discurso se entiende. ¿Te das cuenta que es muy común escuchar eso? Entonces es como, ay, se me perdió lo que andaba, o sea, es mi culpa que se me perdiera, ah, se me cayó el vaso y se rompió, como si fuera mi responsabilidad. No se te Claro. murió como si fuera culpa tuya. Desde ahí trabajamos mucho en la culpa, hasta en el discurso lo dicen, ¿no? Y es bien importante el monólogo interno con el que cargamos el proceso de la muerte de un familiar, de un ser querido, y cómo nos recuperamos de esto, Memo, avanzando ya en este tema, pues la parte más importante, obviamente, es no ponerle tapón a lo que sientes, no ponerle tapón a tus emociones. Es preferible comprender que son procesos, que son emociones que van a pasar, que tú estás atravesando. El duelo no te estás quedando instalada y a vivir en él. Y el paso más importante de varios, pero el primero sería aprender a retomar las riendas de tu vida, porque la muerte del ser querido no es para dañar tu vida. Esa persona estuvo en tu vida para sumar, para dejarte algo importante, y su paso en nuestra vida fue para dejarnos algo muy significativo, no fue para, su muerte no es por lo tanto para dañarte. ¿Me explico? Así que aprender a retomar las riendas de tu vida es un antes y un después. Quienes estén viviendo en este momento eso, pongan atención a esos últimos puntos, porque realmente es bien importante lo que pueden hacer con esto. Otro paso, el punto 2, es aprender a dejar el papel de durante mucho tiempo victimizarte y regodearte en este plan de victimización. Es importante salirte del modo víctima y empezar a responsabilizarte en la medida de todo lo que puedas de tu propia vida, de tus decisiones, de tu autocuidado, porque muchas personas que se atoran en un duelo mal gestionado, Memo, están recibiendo tanto amor, tanto apoyo, tanto cariño, que se engolosinan y saben que si se sienten bien ya no lo van a tener. Entonces permanecen mucho más tiempo en modo víctima porque hay como que cierta ganancia, ¿sabes? Ay, pobrecita, se le murió su alguien. Y si pobrecito es que está viudo, o pobrecita se le murió. La gente también alrededor muchas veces tanto tiempo dando, no permite que la otra persona salga y se responsabilice de su vida y continúe, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta si ya no nos quedamos mucho más tiempo del necesario en este sufrimiento y decir, creo que ya me estoy en lugar de duelo, esto ya es una victimización. Y hay que aprender a diferenciarlo, ¿sabes? De decir, espérame, ya toca seguir con mi vida. Otro punto es aprender a honrar la memoria de quien ya no está, a mantener vivo su legado, a trascender su vida en sentido físico. Ahora va a mantenerse nuestra vida, pero de una manera diferente, ya no en cuerpo y físicamente, pero no es su presencia física, pero sí dentro de nosotros y en lo que hagamos con su vida y con su legado. Hay casos hermosos, no sé si de tiempo ahorita, de personas que fallecieron, por ejemplo, una familia joven, muere la hija de veintitantos años, la hija no les había avisado que había tenido comprado como unos seguros con sus tarjetas o algo así, Ajá. se los entregan a los padres y fíjate que ellos en un legado ponen un negocio familiar de comida con la comida favorita de la hija, ponen un negocio de comida con el seguro que la hija deja y es el nombre de la hija vivo, la comida favorita de la hija, la gente que va a ese lugar, pues disfruta lo que en un acto de alegría y de amor y de familia. Y es mantener, ese es un ejemplo de cómo puedes mantener vivo un legado. No significa que lo hagas igual, pero hay mucho que se puede hacer a través del dolor y cuando tú quieres que la persona permanezca su legado vivo, aprende a hacerlo tanto en tu proceso personal o en un proceso tanatológico en consulta, ¿no? La familia puede ayudar, cómo hacemos que mantengamos vivo el legado de la persona que ya no está en nuestra familia. Y se puede, donando algo, haciendo algo, becando algo, implementando algo. Siempre vas a poder Una encontrar fundación, qué sé yo. cuántas fundaciones existen justamente del dolor de la pérdida de un ser querido. Hay más puntos, no sé si da tiempo ahorita o nos esperamos al último corte. Vamos a una pequeña pausa. Va. Y ya regresamos. Estás en Globo 97.9. Muy bien, continuamos. Continuamos aquí a través de Globo 97.9. Gracias a toda la gente que nos está escuchando, que nos manda ese mensajito de WhatsApp y nos dice, oye, qué padre el tema, me ha servido, me ayuda. Y bueno, recordarles que pues Marta es una psicóloga clínica, tanatóloga y terapeuta profesional y está a sus órdenes en Psiquem Psicoterapia. ¿Sale? Ustedes pueden sacar cita para atenderse este y otros problemas más de todo lo que hemos hablado todos los viernes. 6691
450982. Puro WhatsApp, solamente WhatsApp. Te repito el número para que lo anotes. Siempre ocupamos de ayuda en estos tipos de temas y muchos más. 6691 450982 es el WhatsApp de Psique en Psicoterapia. Ahí se ponen en contacto y ahí pueden tener pues una terapia profesional con Marta Morán y todo su equipo de profesionales. Gracias, Marta, Manuel. continuamos. Continuamos en los puntos para recuperarnos tras la pérdida. Gracias por la información del consultorio. En el bloque anterior voy a dar el recuento: tomar las riendas de nuestra vida, salir de la victimización en la que muchas veces nos instalamos y no nos damos cuenta, porque la línea es muy delgadita. Decidir honrar la memoria de quien ya no está es importantísimo, mantener vivo su legado. Vamos con el punto 4, Memo, y yo recomiendo mucho que la persona que está ahorita como doliente, que está en duelo por la muerte de un ser querido, o cambiemos muerte de un ser querido porque es lo más fuerte, por una pérdida muy significativa, un rompimiento de una pareja, algo así, que se permitan mirar sus propias fotos de las diferentes etapas de su vida, de cuando eran muy felices. Cuando nos aprendemos a reconocer, Memo, en otras etapas de nuestra vida, nos volvemos a elegir. ¿Qué estaba yo haciendo en esa foto que me veía tan feliz? Mira qué guapa, mira qué guapo, mira qué bonito, mira qué contento, mira cómo iba, cómo disfrutaba la vida, en qué momento dejé de vivirla, ¿no? Ver nuestras fotos, ver nuestra historia, nos ayuda a reconocernos, a elegirnos y a volver a reconectar con la vida, que esa es la parte más importante. El punto 5, Memo, es entender que el duelo es para atravesarlo, no para instalarnos a vivir en él. Las fases del duelo, que las di al inicio del programa, no son para quedarte atoradas años en cada fase, es para aprender a caminar es como un pantano, que es incómodo, que es doloroso, que es frustrante, que no es nada agradable. Y no puedes vivir pero no a gusto. te paras, exacto, porque te hundes. Si te paras, te hundes. Voy atravesando estas fases del duelo, pero no me voy a quedar a vivir en las fases del duelo, porque la única persona que necesitamos para seguir viviendo somos nosotros. ¿Sale? Y si nos abandonamos instalándonos en una de estas fases, pues prácticamente vamos a andar como zombies muertos en vida. El punto 6 es aprender a revisar nuestro discurso interior, nuestro monólogo interno. Eso es bien importante. Decía el bloque pasado, fíjate cómo narras la pérdida, ¿no? Se me murió, me abandonó, no te algo, o sea, no fue por y para ti, la vida no te lo hizo a ti. Cuando tu discurso interior, cuando tu monólogo interno es más doloroso todavía, no ayuda. Entonces, aprender a explicar tu historia, aprender a contar la historia de una manera diferente, no es echar mentiras, simplemente cambia las palabras que usas y te vas a dar cuenta cómo la realidad también que vives es menos dolorosa. Cuando te das cuenta de tu diálogo interno, pues ¿en quién estás basando tu vida? Porque ¿cuánta gente dice, es que yo ya no tengo vida desde que se fue fulanito? Se me acabó la vida, se me fue la vida. Exacto. Claro. Fíjate cómo construyes, ¿no?, tu discurso interior. Entonces, en torno de quién gira tu vida. Y esta parte es la que en trabajo terapéutico ayudamos mucho, ¿no? Claro. A estar cambiando justamente el monólogo interno. Un 7º punto es encontrarle sentido a tu vida. Es decir, ¿para qué quieres estar? O sea, ¿cómo vas a vivir ahora? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con la vida como la tienes ahora? Porque ya supiste cómo la habías vivido cuando la otra persona estaba. Ahora que ya no está, tu vida no se acabó. ¿Qué vas a hacer exactamente, no? Porque la muerte, Memo, nos recuerda nuestra vida y nosotros sí la tenemos. ¿Qué estoy haciendo con ella? O sea, ¿cómo la quiero vivir? Hay una frase muy común que en tanatología decimos, no te mueras con tus muertos. Ándale, exactamente. Y hay gente Ayer lo estaba comentando. Y hay gente que se quiere morir con sus muertos, ¿no? Es esta parte de permitirnos decir, si siempre andamos con el discurso de yo podría morir por mis hijos, yo daría la vida por ti. Y ya que la tienes, ¿por qué no la vives? Exacto. Exacta. O sea, no puedes intercambiar el destino de la vida, pero ya tienes la vida. ¿Por qué la desperdicias? ¿Por qué la desprecias? Es esta parte de aprender a tomar mejores decisiones con la vida que tenemos, a cuidarnos mucho más. ¿Sabes que las personas en duelo se cuidan fatal? Físicamente No se alimentan comen. fatal, no se alimentan bien, mal duermen o duermen demasiado, no se ejercitan, mentalmente empiezan a tener también deterioro cognitivo, no hay autocuidado. Entonces, es aprender a mantenernos con vida. Es esta parte de el discurso de el muerto no necesita que te mueras con él, ¿sabes? Mientras mejor vivas, el muerto, digamos, tiene más
donde sea que esté, en lo que tú creas que esté. Si crees que están en otro plano donde no quieres que sufran, entonces dales vida a través de tu vida, ¿sabes? Mientras tú estés vivo, mientras tú estés viva, esta persona vive dentro de ti, vive en tus recuerdos, vive en la música, vive en las canciones, vive en la comida que disfrutaban en los lugares. Disfrútalo por la persona que ya no está. Son de las cosas que aprendemos mucho en procesos terapéuticos. Aquí la terapia psicológica, para cerrar el programa, Memo, al igual que cualquier otro tipo de tratamientos, no evita que sientas dolor, no es para evitar que no te duela. Cuando vivimos esos acompañamientos, el dolor pues se va a sentir, es inevitable. Lo que sí nos ofrece la terapia tanatológica en este caso es un respaldo, un acompañamiento y sobre todo una ruta, una dirección a través de todas las técnicas que conocemos que cumplen el propósito pues de que aprendas a transitar este proceso con el menor sufrimiento. No te vamos a evitar el dolor, pero te vamos a acompañar a que el sufrimiento no te instales en él y sobre todo nos va a ayudar mucho a encauzarnos, a normalizar, a volver a ser funcional nuestra vida, a reencontrarnos. Entonces, para todas las personas que en este momento puedan estar atravesando un proceso de duelo patológico, como ya los descubrimos, como ya los vimos, psicoterapia tenemos un espacio para ustedes. Gracias ahorita por recordar el teléfono. Solo WhatsApp 669-145-0982. Nos puede mandar ahí WhatsApp para pedir información. Y Memo, pues muchas gracias por el espacio para este tema del duelo y cómo afrontar las pérdidas. No, hombre, muchísimas gracias a ti por compartirnos tu conocimiento, Marta, y sobre todo pues ayudar a la gente que nos está escuchando, que tiene este detalle, esta situación en la vida, pues darles a entender que sí se puede salir. Sí se puede. Y que sí se puede cambiar. Así ¿no? es. Entonces, para todas aquellas personitas que viven su duelo y que ya pasaron mucho tiempo y que siguen viviéndolo, atiéndanse con Psiquem Psicoterapia. Gracias, Marta. Gracias, Memo. Nos vemos la próxima semana. Próximo viernes, si Dios quiere, Marta Morán con nosotros, aquí en Globo 97.9.